Les saludo a todos en el nombre de Jesús, a los que están aquí presentes y en los que estén en sus casas, en los apartamentos, en las veredas. Sé que allí el Señor también, gracias a Dios por esa manera de poder expandir el Evangelio y que llegue hasta allá. Gloria al Señor Jesús. Y quiero leer la palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 4, y deseo que el Señor en esta noche nos enseñe algo tocante a lo que tenemos que hacer o decir con respecto a obra social. 1 Juan capítulo 4, del verso 4 al 6, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Bueno, leamos desde los dos anteriores. Amados, no creáis a todo espíritu. 1 Juan 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria al Señor Jesús. Estén sentados, hermanos. Bueno, gloria al Señor por la obra que Él ha hecho en nosotros como iglesia. Y en la iglesia, los que Él ha llamado para servirle. Y bueno, ha sido mi preocupación últimamente más que en todos los tiempos, ya que llevamos un buen porcentaje de nuestra vida de conocer al Señor. Y he venido orando que en estos últimos tiempos necesitamos que el Señor use al predicador, pequeño o grande, como se pueda llamar entre nosotros, al elocuente o al no elocuente, sino que el Señor hable por su Espíritu Santo, que es la necesidad que tenemos en este tiempo, cuando las cosas se han tornado difíciles, cuando el amor se ha enfriado y muchas cosas se han estado cumpliendo últimamente velozmente, a velocidad. Y todo esto porque el Señor ya está acercando el tiempo que Él ha señalado a través de las Escrituras para llevarnos a otro lugar, bendito sea el Señor, al lugar que Él ha preparado. Y hablar de obra social, claro, en este tiempo hay mucha necesidad y creo que he estado investigando estos días con esta responsabilidad tan grande de mirar qué partes pudiéramos hacer o hizo el Señor, el modelo por excelencia para la iglesia también en este tiempo, practicarlo, vivirlo, enseñarlo, llegar al corazón que necesita, porque la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
Entonces, pensar en el cuerpo, hay muchas necesidades y hemos estado enseñados y hemos practicado todo este tiempo, los años que llevamos, de dar, de traer algo, de aportar una ofrenda, de mirar al que está necesitado y tratar de sufragar algunos gastos, algunas cosas básicas respecto a la necesidad en la familia, en cada uno como individuo, en la necesidad que tenemos en cualquier momento para saciar una necesidad, el hambre, la sed. Pero más allá de esto, vemos la necesidad también en nuestro espíritu, en nuestra alma, como dice la palabra, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa necesidad que tenemos, que debemos sentir para ir a consolar también a alguien, a mirar cuál es la necesidad, porque nos hemos centrado mucho en la parte humana, en la parte del cuerpo, como tal, como familia, como humanos, pero más allá encontramos otras cosas tan importantes que vamos a mirarlas, porque hacemos obra social no para ser salvos, sino porque somos salvos. Hacemos obra social no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque desde allí fue que el Señor como que nos dio ese cambio, esa transformación, esa capacidad, esas cosas que no lo hacíamos antes, pero en agradecimiento por la salvación. Entonces queremos estar dispuestos a toda buena obra, gloria al Señor. El ayudar a nuestro prójimo debe ser una constante, no es de ocasiones, sino que haya un sentir, que haya una constante, porque somos salvos, porque estamos agradecidos por el cambio de lo que Dios ha hecho en nosotros, en la familia como tal o en el individuo como nosotros, cada uno individualmente. El Ministerio de Obra Social tiene como misión en la iglesia procurar la calidad de vida de los hermanos. ¿Cuáles serían las cosas que deberíamos hacer para mejorar esa calidad de vida? Como ya dije, la parte humana, muy necesario hacerlo, y hemos traído que la libra de arroz, que la panela, que muchas cosas que han sido de bendición. Pero ¿qué otras cosas pudiéramos mirar para buscar la calidad de vida de la familia como cristianos? Y es ahí donde tenemos que mirar más allá del cuerpo, más allá, entendiendo la tristeza o el desconsuelo de alguien, el momento que hemos estado pasando, y acercarnos con una solución que podamos, que el hermano, la hermana, la persona nos entienda, y que podamos tocar esa herida, esa alma angustiada, ese espíritu abatido. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos consolarnos los unos a los otros, estimularnos al amor, porque nos decaemos. No solamente sentimos hambre o sed, sino que hay abatimiento en algún momento, hay ansiedad, hay angustia. Pero como cantábamos este hermoso coro, esta alabanza, proclamo el nombre de Jesús por mi familia. Proclamo el nombre de Jesús sobre toda ansiedad, depresión y todo esto. Porque esto está azotando la humanidad y no somos
la excepción porque somos humanos y todas estas necesidades queremos que tengan alguna solución. ¿Y desde dónde y hasta dónde debe ir obra social? ¿Desde dónde y hasta dónde debe ir obra social? El versículo 6 que leímos del capítulo 4 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Desde dónde y hasta dónde? Y leyendo la palabra de Dios dice que el que conoce a Dios, el que está en Dios, es desde ahí que es el inicio de la nueva vida en Cristo y por ende la actitud que sigue a esa obra de Dios es llegar allá. Es desde allá, es desde ese momento, desde que conocimos a Dios. O sea que todos somos actos y debemos mostrar ese agradecimiento para desde ese punto de partida iniciar una vida nueva, pero no para nosotros egocéntricamente. De pronto se pudiera actuar, pero no es la actitud ni el propósito de Dios. Es nuestro deber. Y por eso debemos pedirle la capacidad de Dios o entender su propósito a que hemos sido llamados y tener esa capacidad para tocar el problema, ayudarle a sobrellevar la dificultad al hermano. Oh, qué bendición por los hermanos capacitados, profesionales, que tienen un talento, que tienen una profesión, que tienen un emprendimiento que les ha dado un buen resultado, que Dios los ha bendecido. Ese aporte también sería importantísimo para hacer obra social, más allá de lo económico, sino aportando de lo que Dios nos ha dado. Entonces es desde ahí. ¿Y hasta dónde podemos llegar a hacer obra social? Vamos a mirar San Juan 3:15. Dice el Señor, para mirar hasta dónde vamos a llegar. Ya miramos que es desde que conocimos al Señor y por eso hay un inicio, un punto de partida. Pero ¿hasta dónde? Dice San Juan 3:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este texto nos indica que debemos llegar a hacer esas obras que hizo Jesús. Porque ahí lo está diciendo, como yo os he hecho, nosotros también debemos hacer. Y eso era obra social, lo que el Señor hacía. ¿Como cuáles? Hay muchas, toda la Escritura está llena de hechos de Dios. Cuando llegó allá a consolar a alguien que tenía una necesidad que lo agobiaba por la partida de alguien, o una enfermedad psicológica, una persona abatida, como en esas escenas que nos muestra la palabra de Dios, cuando él pronunciaba: ¿a quién busca? ¿Por qué lloras? Todas estas cosas nos hacen ver que hasta allá debemos llegar a hacer obra social, porque él no solamente fue a multiplicar el pan, los peces, a saciar la multitud de los 5,000, los 4,000, sino que aún más allá dio consuelo, dio solución, llevó paz a donde no había, al atormentado lo liberó, y eso era obra social. Mirar a una persona que Satanás había atado
que lo había hundido en el pecado, lo había llevado aún a dormir entre los mismos muertos en los cementerios, como es la vida que narra la Escritura en San Marcos acerca del endemoniado gadareno. Y ver ese cambio de un momento a otro, porque Jesús fue allá, porque llegó allá, porque le dijo, porque lo liberó. Y hechos como esos son los que tenemos que nosotros practicar, hasta dónde llegó Jesús, para que también nosotros podamos llegar allá, porque el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, porque el Señor ha dado capacidad, está dando capacidad. Es admirable los ministerios que Dios está dando. Estos días teníamos una fiesta tremenda, procuré no perderme y me gocé. Y uno capta, aunque ha leído muchas veces, en algún momento existe esa chispa que voló de allá de la gracia de Dios y nos iluminó, nos enseñó, nos tocó, nos dejó sentir su presencia. Entonces es allá donde debemos llegar, porque ejemplo, dice el Señor, que nos ha dado para que hagamos, para que actuemos como Él actuó. Pero todo esto se logra cuando el Señor nos da capacidad. Y he estado orando en estos últimos días que el Señor use a los hermanos predicadores, que en verdad el Espíritu Santo esté entre nosotros, siendo esa realidad, siendo ese combustible que nos hace levantar nuestras manos, que nos hace imponerlas sobre alguien y que esa persona reciba la sanidad, reciba la salud, reciba la unción del Señor, que esa persona sea transformada, sea consolada, sea liberada, que haya alegría donde hay tristeza, porque en este tiempo sí que se ve esto. Y en algún momento hemos sido tocados por situaciones diversas que nos han hecho doblegar nuestra carne, nuestro espíritu, y querer postrarnos y aún si fuera posible meter la cabeza más abajo. Pero gracias al Señor que Él lo hizo primero. Bendito sea el Señor. Él se humilló y bajó a la condición del hombre, y estando en nuestra condición dice que aún más abajo, gloria al Señor, para ser exaltado, para ser glorificado, para ser el Rey de reyes y Señor de señores, que podemos también invocar sobre cualquier situación que está agobiando la humanidad. Y que aún nosotros que hemos recibido de Dios, que hemos recibido del Espíritu Santo, también nos sentimos por momentos como extraños, como que algo nos está golpeando. Pero de momento, de repente el Señor hace algo y nos levantamos nuevamente, gloria al Señor. Y podemos honrarle y podemos gozarnos y cantar y adorar y dormir tranquilos. Pero eso sí, debemos estar en la presencia de Dios y combatiendo en oración, en súplica. Gracias a Dios por los ayunos de los jueves. Últimamente no he podido estar, pero me he gozado cuando, aunque muchas veces estén más que todo las damas o las ancianas y de pronto unos pocos caballeros, pero uno se siente privilegiado de que está ahí. Y es ahora cuando debemos despertar más que nunca en oración, en súplica, que eso se ha venido repitiendo, hemos venido siendo exhortados, enseñados, para que el Señor de la gloria haga cosas extraordinarias a través de nosotros, con nuestra propia familia. Situaciones que hay en nuestra propia familia, el deseo de verlos acá, el deseo de poderles tocar su mente allá con una palabra que los haga volver, con una palabra de parte de Dios que los levante de donde están alejados, porque el Señor obra de cerca y a la distancia. Donde esté el Señor de la gloria, Él puede
hacer allí esa obra preciosa que se necesita, porque predicar el Evangelio es hacer obra social. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, aprendimos algo que no lo practicábamos antes, porque todo eso es el propósito de Dios y Él es el modelo, y hasta allá debemos llegar, hasta donde llegó el Señor. San Juan 19, voy a leer del verso 25, 2 versículos. San Juan 19, el verso 25 al 27. Es allí una escena maravillosa que podemos ver cómo el Señor se expresó allí en medio del dolor, pero el dolor del alma, del espíritu. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahí estamos viendo el Señor queriendo que esta consolación o este encargo, ya Él en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo. Y al discípulo que él amaba le dijo: ahí está su madre. Y dice que al instante él la recibió en su casa. Es que eso los movió. No era la situación de economía, llévele a un mercado, ayúdele a pagar el arriendo, los servicios. No, allí vemos es que él la recibió. Ellos fueron consolados. Y es que esto nos debe mover a nosotros también, para que podamos los unos a los otros recibirnos y mirar cuál es la necesidad, no solamente la económica, sino eso que nos está agobiando, eso que hace que el hermano o la hermana está cabizbajo, cabizbaja. Eso nos debe mover, ese dolor del corazón que el Señor pudo mirar más allá de lo básico. El Señor llegó hasta allá, gloria al Señor, y dice que Él la recibió. Por eso debemos también entender toda esta parte tan importante para podernos nosotros poner a la par con este ministerio de obra social. El Señor hizo conectividad, y yo pienso que también era obra social, así como en el caso de la desconsolada viuda de Naín, al resucitar su único hijo que llevaban a enterrar. Hizo conectividad. Y en el verso 5 de primera de Juan 4 que leíamos, dice: una cosa, bueno, en la Nueva Traducción Viviente, dice: una cosa es hablar desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención, porque allí hay conexión por el Espíritu que los maneja. Pero desde la óptica de Dios, por su Espíritu Santo que nos dio, debemos tener un mismo sentir y un mismo actuar. Eso es hacer obra social, porque Él nos dio de su Espíritu Santo, y el mundo actúa desde el punto de vista del mundo, allá como y se escuchan y tratan entre ellos hacer lo que les dicta por su sensibilidad, por el espíritu que los une, por algo que de pronto, aunque sea sin conocer a Dios, pero tal vez queriendo tener una buena intención, dice que el mundo los oye. Pero desde la óptica de Dios, por su Espíritu Santo, nosotros debemos ser movidos a la acción, al sentimiento, activarnos,
abrazarnos, consolarnos, llorar con el que llora, reír con el que ríe y estar atento en cualquier circunstancia de la vida, y más en este tiempo que tenemos tanta necesidad, que se ven tantas cosas. Orar por nuestro país, orar por nuestra propia familia, y la oración, porque realmente ya hicimos una labor. Somos conscientes, los que tuvimos hijos nacidos en el hogar cristiano, hicimos la labor, pero ¿qué tenemos que ahora hacer? Hacernos a un ladito y solamente rogarle al Señor que los toque, que los traiga, que obre, que actúe en ellos, que ese Espíritu Santo que nos dio haga conectividad entre nosotros, para estimularnos, para ayudarnos, para orar los unos por los otros. Y lo estamos haciendo, seguramente que sí, y vamos precisamente a orar. Quiero que en este momento, ya para finalizar, presentemos las familias que están pasando momentos no solamente de situación económica, sino situación de enfermedad, situación psicológica, psiquiátrica, como se llame, porque el Señor tenga el control y siga actuando como cristianos, que haya conectividad por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y yo les invito en el nombre de Jesús para que no solamente acá, sino que vayamos con ese sentir, con ese pensamiento, como que podamos mirar las cosas más allá de lo que aún hemos creído que es lo básico hacer. La necesidad de las viudas en el tiempo de los apóstoles, que fue recomendado para suplir unas cosas que, claro, había un comité para ese cuidado, y qué bendición. Pero estamos viviendo un tiempo donde realmente estamos muy necesitados espiritualmente, psicológicamente y en todos los comportamientos, por la maldad que se ha multiplicado y porque el amor se ha enfriado. Entonces debemos entrar en acción, conectarnos los unos con los otros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y si alguno necesita y no tiene esa herramienta, necesitamos que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Esa debe ser la petición más grande en estos tiempos, que lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. Así que les invito, hermanos, vamos a estar en pie y vamos a orar. Usted piense en su familia, nombre, su hijo, su hija, la situación que usted conoce. Yo tengo, mis dos hijos están en Estados Unidos y bueno, la verdad que quiero orar por ellos, quiero rogarle al Señor que Él los toque, que Él obre a la distancia. Usted tiene hijos también, no sé en qué país, en qué lugar, o aquí en Colombia. Vamos a hacer oración por las familias, por los hermanos que nos oyen, que están allá conectados, que están tristes, que el Señor consuele, que el Señor toda esa situación de pesadez, de calamidad, no sé, situaciones que se están viviendo muchos. Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos permita sentir, que nos permita conectarnos con ellos. Y hermanos allá, conéctense con nosotros y vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a proclamar el nombre de Jesús por nuestra familia. Vamos a proclamar el nombre de Jesús sobre toda ansiedad, sobre toda situación de enfermedad, como se llame, por el tratamiento que los hermanos y hermanas están recibiendo, para que ocurran milagros, sanidades, para que haya renovación por su Espíritu Santo. Sin duda vamos a ver la obra de Dios y vamos a invocar. Invoque al Señor, hermano, levante sus manos, cierre sus ojos, digámosle al Señor: tú eres tan grande, tan poderoso, Señor, que no hay otro como tú, Señor. Señor, eres imprescindible, Señor. Permítanos conectarnos, Señor, con su iglesia aquí, Señor, a la distancia, allá nuestros hijos, en el lugar donde están, Señor, la situación que vive el hermano, la hermana. Oh Señor consolador, permítenos llegar allá donde tú llegaste, a la consolación, trayendo, Señor, la vida que diste, el pan que repartiste, que multiplicaste, Señor, y en todas las áreas de las vidas que vivieron en ese entonces, Señor. En estos últimos tiempos te rogamos
que su Espíritu Santo sea la herramienta principal, Señor, sea el combustible que nos prende a orar, que nos hace sentir que necesitamos arrodillarnos en la noche, a la madrugada, a cualquier momento, y para ver la gloria tuya, Señor, y vamos a ver su poder obrando, Señor. Oh Santo, llena de tu Espíritu Santo al hermano, a la hermana, Señor, conéctanos, Señor, y haga su preciosa obra, Señor, para llegar a donde tú llegaste como ejemplo de vida, de acción, Señor, de ministerio. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendiga su iglesia, bendíganos en esta noche, Señor, y sea la paz tuya, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de nosotros.